Bueno, muy bien. Entonces, estos epitelios fenestrados, estos endotelios fenestrados, tienen una acumulación de fenestras, como pueden verse en esta otra imagen. Fíjense, acá por microscopía electrónica de microscopía electrónica, pueden verse una zona en realidad que tiene acumulación de esas fenestras, que es un pequeño poro con estructura, como hablábamos. Y aquí en esta otra parte puede verse claramente una célula secretoria con estos gránulos de secreción, una glándula endocrina que va a liberar ese contenido justamente asociado a zonas de fenestras, por lo cual puede directamente entrar fácilmente ese contenido a la sangre. En esta imagen inferior tenemos un podocito, esto es parte de los glomérulos del riñón, y puede verse la célula endotelial por aquí abajo, esto sería la lámina basal gruesa, y la célula endotelial. Y todo esto contribuye a la ultrafiltración en esos glomérulos del contenido, digamos, sanguíneo hacia lo que va a ser la orina posteriormente. Y esas células endoteliales acá también son fenestradas, como pueden ver todo a lo largo de esta lámina basal. Bueno, pasemos ahora a los capilares sinusoidales. Los capilares sinusoidales también los llamaremos discontinuos, como dijimos recién. Se ubican sobre todo en hígado, en médula ósea, en vaso. Son capilares muy particulares. Con hematoxina y eosina puede verse un poco algunas discontinuidades, como desestructurados en cierta forma, justamente porque su estructura es de discontinuidad en la pared del endotelio, discontinuidades más grandes, lo que serían unas fenestras, pero también discontinuidades en su lámina basal. O sea que realmente son capaces de liberar gran parte del contenido sanguíneo a ese tejido que los circunda, y eso es clave para su función. Imagínense en el hígado, que permee la sangre, es ideal para filtrar la sangre proveniente del tubo digestivo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el vaso. En el vaso hay que filtrar esa sangre y, por ejemplo, eliminar los glóbulos rojos antiguos y a su vez filtrarla para captar antígenos que vienen por la sangre. De tal forma esa estructura capilar es ideal, ¿no? Aquí tienen otras imágenes de lo mismo, como hay discontinuidades directas de la pared y en este otro corte se pueden apreciar más directamente cómo desaparece de la pared endotelial en algunas zonas y tampoco hay lámina basal, ¿no? Entonces todo el contenido sanguíneo puede permear hacia estas estructuras perivasculares y estar en contacto con estas células que lo rodean íntimamente, ¿no? Esto es simplemente para hacer un resumen de los tres tipos de capilares: capilares continuos, fenestrados y discontinuos o sinusoides. Unos con una pared continua y una lámina basal continua y una comunicación a través de transitosis, ya que hay uniones ocluyentes entre las células y por lo tanto esta es la única vía de pasaje. Tenemos los fenestrados con pequeñas fenestras que tienen una estructura particular, con un poro, etcétera, y una lámina basal continua. Pero bueno, podemos ver que en realidad la pared del vaso, del endotelio, es continua, ¿no? Y después tenemos los discontinuos o sinusoides, que la pared realmente es totalmente discontinua, como pueden observar acá, y la lámina basal también es discontinua y no se aprecia del todo en muchas zonas. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la última parte del sistema microcirculatorio, que serían las vénulas, ¿no? Ahí tenemos las vénulas postcapilares y las vénulas un poco mayores. Fíjense que van un tamaño entre 15 y 60 micras, digamos. Todo esto siempre es relativo, ¿no? Pero es para tener una idea general. Las vénulas tienen una capa íntima que viene a ser el endotelio y su lámina basal, básicamente, ¿no? Y después la capa media empieza a aparecer recién a partir de unas vénulas un poquito mayores, ¿no? En las vénulas postcapilares no hay capa media. Y entonces aparece una capa media que empiezan a aparecer algunas células musculares. Fíjese, esto sería un ejemplo de una vénula, esto es una arteriola y esto es una vénula. Y empieza a aparecer una pequeña pared asociada a ese vaso. Y como decíamos, existen las vénulas postcapilares que básicamente son una continuación de los capilares cuando se fusionan uno, dos, tres capilares juntos. Y por lo tanto esas vénulas postcapilares todavía tienen pericitos, no tienen músculo y por lo tanto siguen siendo un sitio privilegiado, digamos, para intercambio de sustancias igual que los capilares. Y a su vez es un sitio particular en el que normalmente hay muchas señales para extravasar células. Y eso es muy importante en muchos tejidos, sobre todo en condiciones inflamatorias. Cuando hay una lesión, tienen que entrar células neutrófilos, por ejemplo, macrófagos a ese sitio, entonces se señaliza de esa manera. También hay vénulas postcapilares especializadas en los órganos linfoides, como las
vénulas de alto endotelio que también reclutan células de la sangre hacia esos tejidos. O sea que son sitios clave, digamos, las vénulas postcapilares. Y bueno, las vénulas en general contribuyen entonces al sistema de microcirculación. Aquí tenemos dos ejemplos nuevamente, una arteriola con 2-3 capas musculares alrededor, además del endotelio, y una vénula que tiene endotelio y tal vez alguna capa, alguna célula muscular que comienza a aparecer incipientemente, probablemente algún pericito, que es difícil de distinguir en esta imagen si existen pericitos o no. El tema este de la migración es clave. Como decíamos recién, hay muchas señales en estas vénulas postcapilares que hacen que cuando es necesario, por ejemplo un neutrófilo, en este caso sería un macrófago, se adhiera a esa pared, empieza lo que se llama el rolling, que es que esa célula empieza a rodar sobre esa pared y va cada vez adquiriendo más señales, que esas señales básicamente son, por ejemplo, quemoquinas que liberan las células endoteliales para atraer a estas células para que entren, o proteínas transmembrana que las van anclando cada vez más fuertemente hasta que atraviesa entre las células esa célula y entra al tejido. Esto en condiciones fisiológicas es muy importante para los procesos inflamatorios y también van a ver que ocurren en condiciones patológicas y bueno, y eso puede generar un daño inflamatorio importante en el vaso o en el tejido también. Muy bien, vamos a finalizar con el sistema de vías linfáticas. Esto es un sistema clave que muchas veces se olvida. Es un sistema que contribuye al equilibrio de líquidos y también de diferentes sustancias entre lo que serían los lechos de microcirculación que vimos, lo que sería el fluido extracelular, que es gran parte del fluido que se encuentra en forma extracelular, y lo que sería el sistema linfático. El sistema linfático comienza con vasos ciegos, en realidad son pequeños capilares ciegos, que son altamente permeables y por lo tanto drenan el líquido que existe entre las células, el líquido intersticial, digamos, y por lo tanto se da un flujo, digamos, de solutos y de líquido entre el lecho capilar y los tejidos y después hacia el sistema linfático. El sistema linfático además es clave desde el punto de vista inmune, porque también va a reclutar, va a limpiar el tejido y va a llevar una muestra de lo que serían los antígenos que hay en ese tejido y de células que provienen de ese tejido, y eso se va a llevar a lo que serían los ganglios linfáticos, y de esa manera se va a analizar lo que está presente en esa linfa, y eso después va a drenar, se va a juntar y va a drenar nuevamente al torrente venoso, sanguíneo. Eso mantiene entonces el equilibrio entre las presiones hidrostáticas de los tejidos y a su vez sirve para limpiar los tejidos, porque de esta forma se eliminan muchos desechos. O sea que es un sistema muy importante. ¿Cómo se compone? Bueno, como decíamos, comienza con pequeños capilares, son capilares muy finos, más finos todavía de lo que serían probablemente una vénula o un capilar normal, en el sentido de que son muy permeables y que comienzan con un extremo ciego directamente. Entonces va a permear ese líquido intercelular hacia los vasos linfáticos más pequeños, los capilares linfáticos, digamos. Esto es una micrografía electrónica que muestra lo que sería un capilar normal, un capilar sanguíneo. Ven que tiene, bueno, se ven núcleos planos, etc. Los capilares normalmente tienen un núcleo o dos núcleos que conforman su pared. Y acá tienen un capilar linfático, ven que es mucho más finito, el citoplasma mucho más delgado. Y de esa forma, entonces, además es más permeable, por lo cual es ideal para justamente captar líquido y también células, ¿no? Como dijimos, y que eso se lleve después a los ganglios linfáticos. Cuando crecen esos linfáticos también tiene una pared muy delgada. Fíjense, esto sería un vaso linfático, ven que no hay capa muscular alrededor, ¿no? Son vasos que no tienen capas musculares, simplemente una capa endotelial y una lámina basal alrededor. Tienen capilares linfáticos más pequeños, perdón, como pueden verse en esta zona, un capilar linfático pequeño ahí señalado, y tienen después vasos linfáticos más grandes. Acá tenemos otro ejemplo de vaso linfático, en que tiene células endoteliales planas, pero después no se le distingue una pared muscular importante, ¿no?
Simplemente para terminar, les recomiendo la bibliografía. Hay varios libros que pueden ser utilizados, como la Anatomía de Grey o el Ross. Sin embargo, quiero hacer hincapié en este concepto. No hay ningún polimedia, ningún video que sustituya la lectura de un buen libro. O sea que les recomendamos que lean libros y utilicen el polimedia, ya sea como un resumen para complementar lo que leyeron en el libro o para introducir el tema y después ir al libro y aprovechar mejor el libro. Hasta luego.